Amén, hermanos, gloria sea a nuestro Dios. Buenas noches a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, amén. Amén, estoy gozosa y maravillada, ¿no?, de que estemos aquí reunidos y esta maravillosa oportunidad nuevamente que Dios me da de estar delante de ustedes para compartir una porción de la palabra del Señor. Y vamos a ponernos en sus manos, amén, poner este tiempo en sus manos. Por eso les voy a invitar que se pongan nuevamente de pie y vamos a orar. Señor nuestro Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, exaltamos tu nombre en esta noche, Padre. Y te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, por la familia, por la provisión del día, Señor. Gracias, Señor, porque todo dependemos de ti, Señor. Como cantamos hace un momento, no somos nada sin ti, Padre Santo, y te necesitamos. Necesitamos esta noche de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Que tu palabra cumpla su propósito en esta noche en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando control pleno de este tiempo, Señor, de mi vida, de la vida de mis hermanos, Señor. Pon entendimiento en nuestro ser, Padre Celestial, para poder entender aún más tu palabra, Señor, y ayúdanos en todo momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares y vamos a meditar una porción de la palabra de Dios esta noche. Es una porción bastante amplia, no se me vayan a aburrir con la lectura, porque vamos a hablar acerca de cuando la tormenta no detiene el propósito de Dios. Cuando la tormenta no detiene el propósito de Dios. Acuérdense del título. Cuando la tormenta no detiene el propósito de Dios. Amén. Y vamos a leer esta porción de la palabra, como les decía, es bastante amplia, pero nos va a ayudar a entender allí cuatro enseñanzas, ¿no?, para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar en Hechos, en el capítulo 27. Amén. Hechos 27, vamos a leer del 13, amén, hasta el 44. Amén. Hechos 27, del 13 al 44. Amén. Dice, allí lleva por subtítulo La tempestad en el mar. Y vamos a leerlo considerando, hermanos, tengan presente esto, que es un hecho histórico. No es como en otras partes de la escritura que podemos ver alegorías, metáforas, ¿no? Aquí se está narrando un hecho histórico, o sea, un hecho real, un hecho que aconteció. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios ahí en el versículo 13, en el nombre de Jesús. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Ay, perdón, hermanos, me olvido de los lentes. La poca costumbre, ¿verdad? Dice ahí, ya. Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado, a ver, ¿me siguen la lectura? ¿Cómo se llamaba el viento? Euroclidón, acuérdense ahí, Euroclidón. 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad
pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Cuántas personas? 276 personas. 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiese, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas,
hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Como les decía, mis hermanos, esta lectura nos da cuenta de un hecho histórico, ¿no? Un hecho que sucedió tal cual está aquí Lucas narrando. Como vemos, Lucas escribió Hechos y él está narrando este suceso, ¿no? Y es muy probable que él vaya en esa nave también, ¿no? Bueno, Pablo, después de su conversión, él empieza a predicar, ¿no? A predicar de Cristo. Lo que a los judíos no les pareció muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan la anterior vez que prediqué, ¿no? Cuando les habían llevado a la cárcel por predicar. Pero en este caso él estaba llevado, o sea, ha sido apresado y estaba yendo a Roma porque estaba para comparecer ante César, ¿no? Este era el propósito, porque Dios ya le había hablado que era necesario que él llegase a Roma para que siguiera predicando la palabra. Entonces, cuando él es apresado, primero se presenta ante el tribuno, luego ante el concilio, hasta que él dice, ¿no?, que él es un ciudadano romano, por lo tanto tenía que ser juzgado en Roma. Así es donde ellos toman a bien llevarlo a Roma. Pero cuando esto sucede, era tiempo de las tormentas en el mar. Estas tormentas eran muy cotidianas en esos tiempos, por eso es que los pescadores no se echaban al mar en esos momentos, ¿no? Y debido al conocimiento de los tiempos, es que Pablo les dice en unos versículos anteriores que mejor les aconseja no ir, ¿no? Pero ellos no hacen caso a lo que dice Pablo y se echan a la mar, ¿no? Ahora, como les decía, el título del tema es Cuando la tormenta no detiene el propósito de Dios. Entonces, en el versículo 13 nosotros vamos a ver ahí que dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. O sea, lo que ellos deseaban era viajar, ¿no? Navegar. Y esa brisa era como una brisa suave, lo que les hizo a ellos confiarse, ¿no? A ellos les hizo confiarse. Entonces vayamos a navegar porque está todo tranquilo, como digamos así, ¿no? El mar está tranquilo, hay una brisa suave, no va a haber tormenta, no va a haber nada de eso. Así que ellos se confiaron de eso. Y como punto número 1 vamos a hablar acerca de las circunstancias engañosas. Eso fue una circunstancia engañosa, porque dice que parecía, no era, sino que parecía que ya tenían lo que deseaban, ¿no? La escritura ahí dice que sopló ese viento suave. Todo parecía favorable, el clima, el camino era accesible y el avance era rápido, pero ahí dice que parecía, no que era, ¿no? A veces, hermanos, tenemos nosotros que saber que a veces hay circunstancias que tenemos que nosotros estar alertas, ¿no? De que parecen, pero no son. Entonces tenemos que nosotros como hijos de Dios buscar siempre la dirección de Dios, buscar siempre la guía de Dios ante situaciones en las que nosotros debamos tomar decisiones. Imaginémonos, venía pensando, ¿no? Y decía como una ilustración así como de nuestro cotidiano, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy en el tema de los negocios, aquí creo que varios tienen, ¿no? El hermano Cristian, por ejemplo, tiene un negocio que de pronto un día X
llega un señor X, ¿no? Y parece un buen hombre, ¿no? Le presenta un negocio que parece un buen negocio, ¿no? Le dice, Cristian, ¿qué te parece? Tengo este negocio, te lo presento, tienes que invertir tanto y vas a ganar tanto. A veces, no sé si a usted le ha pasado, hermanos, mi mamá, por ejemplo, siempre me dice, Katy, me ha llegado en el Face que a veces se los estafan, ¿no? Invierte 100 soles en la mina tal, Antamina a veces, ¿no? Y te vas a ganar tantísimo dinero, cosas así, ¿no? Y continuando con el ejemplo con el hermano Cristian y que le dicen, no, invierte tanto y vas a ganar mucho acá, ¿no? Y no hay mucho riesgo y parece el negocio del siglo, ¿no? Parece el negocio del año y la persona parece toda correcta y todo esto. Pero ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Entonces, mi hermano pues dice, no, primero voy a orar a Dios porque hay una inversión que hacer y yo tengo que guiarme por lo que Dios dice, ¿no? Porque nosotros podemos conocer a las personas, ¿no? Así en su forma de ser, lo que vemos, pero Dios conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, si no somos guiados por Dios, nosotros podemos caer en circunstancias engañosas, ¿no? ¿Y qué tal que si esta persona no es lo que dice, ¿no? Porque es que pareciera, como aquí vemos, pareciera que ellos estaban consiguiendo lo que deseaban, ¿no? Porque sintieron esa brisa suave y dijeron, no va a pasar nada, aquí todo está tranquilo, el mar está tranquilo, no va a haber tormenta. Y así que zarpemos y sigamos, naveguemos, ¿no? Y no le hicieron caso pues al consejo de Pablo. Entonces, cuando eso sucede, que de pronto, como dice en el 14 leemos, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Se dio la tormenta, hermanos, se dio la tormenta. Aparentemente estaba todo tranquilo y cuando menos ellos lo pensaron, llegó la tormenta. ¿No le ha pasado a usted que en su vida está como que unos días tranquilito, todo está tranquilito y de pronto ¡zas!, se desata la tormenta? Problemas familiares, no la tormenta de la lluvia, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Parece que está todo tranquilito y ¡zas!, empieza a llover, ¿no? Y se desata la tormenta. Pero también hablamos de las tormentas del alma, ¿no? Los problemas familiares, problemas que a veces no lo esperábamos, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, problemas financieros, tantos problemas que nosotros como seres humanos afrontamos, ¿no? Y se viene la tormenta para nosotros, ¿no? Eso es lo que ellos estaban ahí viviendo, como nosotros leímos ahí que eran 200, ¿cuántos leímos? 276, ¿no? O sea, no poquitos, no eran poquitos, entonces era una nave grande para llevar esa cantidad de tripulación, ¿verdad, hermano Jorge? Una nave grande, ¿no? Y llevaban 276 personas que eran en su mayoría presos, ¿no? Y mientras iban ahí los soldados, porque la misión de ellos era llevarlos a Roma, ¿no? Entonces todas estas personas vivieron esto. Como narra ahí la escritura que pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días y narra hasta que llegó el 14º día. Significa que 14 días ellos afrontaron esa tormenta, hermanos, imagínense. Yo me pongo a pensar, la verdad es que personalmente yo siempre he dicho que al mar se le respeta, ¿no? Yo chiquita, hermanos, allá en Tumbes, cuando iba a la casa de mi hermana que vivía frente a la playa, yo chiquita, yo me acuerdo haber sido arrastrada, ¿no? Cuando el mar te arrastra, ¿no? Ay, es terrible, ¿no? Yo veía que me daba vueltas y por eso yo digo, ay, no, al mar yo lo respeto de lejito, ¿no? Porque ahora ellos estando, no, bueno, eso me pasó a mí en la orilla, ¿no? Que quiera o no, bueno, alguien por ahí me rescató y estaba en la orilla, ¿no? No fue mucho tiempo. Ahora ellos estaban en la inmensidad del mar, donde veían a un lado agua, a otro lado agua, ¿no? Todo era agua y no solamente era agua tranquila, era agua que tenía pues esta situación del huracán,
¿no? Que estaba ahí toda la tormenta. O sea, imagínense la desesperación de esta gente que al principio con sus propias fuerzas empezaron a luchar con sus propias fuerzas, como dice ahí. Dice en el 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento. Intentaron poner la proa al viento, por eso dice no pudiendo, porque ellos lo intentaron. Dice ahí que ellos, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Como diciendo, no podemos hacer nada ante esto. Así que ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Se abandonaron. No pasa eso cuando nosotros afrontamos las tormentas, hermanos, que ya nosotros quizás en un momento queremos hacer algo con nuestras propias fuerzas y nos damos con la triste realidad que no podemos hacer nada, que escapa de nuestras manos, que escapa de nuestros recursos, que la tormenta es mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Y dice ahí que ellos se dejaron llevar. Ellos ya se dieron en abandono, dice ahí, ¿no? Y habiendo recorrido a Sotavento, dice, a una pequeña isla, con dificultad, dice el 16, pudimos escoger el esquife. El esquife es esa pequeña nave. Usted, no, bueno, yo no he visto barcos así en vivo y en directo, pero sí he visto las películas, por ejemplo el Titanic, no sé si muchos se lo recuerdan, que cuando el barco ya empezaba a hundirse, ya sabían que ya iban a naufragar, empezaron ellos a descender, ¿no? A los que los iban, mujeres y niños que fueron los que estaban siendo puestos en unas naves pequeñas a los costados del barco, ya, esas pequeñas naves, digamos así, de emergencia o sea, de salvamento, eso era la esquife, para tener idea. Entonces dice que ellos con dificultad lograron coger el esquife, ¿no? Y una vez subido a bordo, dice que usaron de refuerzos para ceñir la nave y siguieron, ¿no? Y siguieron ellos haciendo algo para poder socorrer esta nave. Hasta que dice que en el tercer día, pasa algo. En el 20 dice que no apareció ni sol ni estrella por muchos días. Usted se imagina, hermanos, que no aparezca ni sol ni estrella, o sea que estaban en completa oscuridad. Estaban en completa oscuridad porque no apareció ni el sol ni las estrellas. Y en esos tiempos, los marineros, no había brújula. Ellos se guiaban por el sol, por las estrellas. Entonces no tenían brújula en ese momento, no, estaba todo en completa oscuridad. La tormenta encima de ellos y encima la oscuridad que estaba ahí con ellos, ¿no? Porque no había sol, no había estrellas. ¿Y qué dice al final del 20? A ver qué dice al final del 20. Concluyen con algo, ¿no? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, ellos ya dijeron, aquí ya fuimos. De esta no nos salva nadie. ¿No le ha pasado a usted que ha vivido situaciones así bien caóticas, bien desesperantes, bien angustiantes, que usted dice, ¿quién me podrá socorrer ahora, no? Entonces, como que ya no hay, no tienen solución, no hay quien les ayude. ¿Qué? Listo. Entonces ahí, pero pasa algo, ¿no? Pablo se pone en pie de ellos y dice, ¿no? Siempre Dios le da la palabra a Pablo ahí, ¿no? Entonces él dice en el 21, como hacía ya mucho que no comíamos, hermanos, esta gente no comía. Imagínense con la angustia, la desesperación. ¿A usted no le pasa que cuando pasa situaciones así angustiantes, desesperantes, se le quita el hambre? ¿Se le quita el hambre? A esta gente se le quitó el hambre, hermano, no comían. Más adelante dice que ya llevaban 14 días de ayuno, o sea, no comían nada, se les había quitado el hambre, ya propiamente dijimos hasta aquí nomás, y se les quitó el hambre, a esa gente no comía. Entonces Pablo le dice, ya hace mucho que no comimos, y ahí es lo que le digo, ¿no?
habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les está diciendo, como criollamente nosotros podríamos decir la frase, a ver si están conmigo, la frase criolla que dice no están conmigo. Pablo les está diciendo, se los dije. Esa es la palabra. ¿Usted no le ha pasado que usted pasa una situación y de pronto recibe un consejo, ¿no? Pero uno se deja llevar por las circunstancias engañosas y toma esa mala decisión y se da contra la pared y alguien viene y dice, te lo dije. Eso es lo que le está diciendo Pablo a esta gente, ¿no? Dice, se los dije, los está reprendiendo, yo les dije. Y vamos a ver, miren dónde él se los dijo, vamos a retroceder para mirar dónde se los dije. A ver, vamos a ver por aquí. Ya, en el versículo 10, del 27 el 10, dice, antes dice en el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mire lo que dice, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí Pablo les dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, ¿no? Y en el versículo, como hemos leído ahí, en el 21 dice, habría sido conveniente que me escucharan, pero como ya estaban, digamos así, en medio de la tormenta, ¿cómo es Dios, no? A veces Dios viene a nosotros a exhortarnos, pero no solamente se queda ahí en la exhortación, ¿no? Pablo les exhortó, ¿no? Mejor me hubieran escuchado, ya ves, se los dije, pero luego sigue ahí en el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ahí les da ánimo, ahí les da la palabra, dice, buen ánimo puesto que no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. A veces sucede, hermanos, en nuestras vidas que lo más importante es nuestra vida. A veces hay pérdidas de las cosas físicas, de las cosas materiales, ¿no? Pero la importancia de la vida, ¿no? Dice ahí que Dios les dice que ninguno va a perecer porque eso es lo que Dios le promete. Ahora dice Pablo, ahí les cuenta, ¿no? La palabra de Dios viene ahí en medio del caos. Pablo ahí les cuenta, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esa dependencia de Pablo, ahí está declarando esa dependencia y esa que él es propiedad de Dios, ¿no? Dice ahí del quien soy y a quien sirvo, diciendo, y viene la palabra de Dios a Pablo, primeramente dándole esa palabra de ánimo, ¿no? Al corazón, no temas. Porque ¿qué sucede? Que cuando uno pasa una situación de tormenta en la vida, lo primero que uno afronta es el miedo, porque uno no sabe qué va a pasar, cómo va a suceder, cómo se va a solucionar, entonces uno no sabe, es una incertidumbre, ¿no? Y es el miedo lo que primero el ser humano afronta. Entonces Dios ahí ataca primero, ahí no, le dice no temas, le dice ahí a Pablo, no temas. Y le sigue ahí, es necesario que comparezcas ante César. El propósito, ahí aparece el propósito de Dios. Dios ya le había dicho a Pablo que tenía que ir ante el César, entonces aquí dice, es necesario. Mi propósito
sigue en pie contigo. Mi propósito sigue en pie para ti. Esta tormenta que está pasando no va a detener mi propósito que yo tengo contigo. Cualquier tormenta que tú y yo estemos pasando en la vida, cualquiera que sea, no va a detener el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Gloria a Dios, amén. Y eso es lo que nos está demostrando aquí el Señor. A Pablo le dijo: estás viendo una tormenta tremenda, no sale el sol, no salen las estrellas, todo parece incierto, ya la gente ya se dio por vencida, ¿no? Ya se les quitó el hambre y todo lo demás, pero mi propósito sigue en pie. Y dice ahí: es necesario que comparezcas ante César, y he aquí te he concedido todos los que navegan contigo. O sea que ninguno va a perecer, ninguno va a perecer. Entonces ahí Pablo les exhorta y también les da ánimo. Ánimo, hermano. Y eso sucede, Dios con nosotros, hermanos, a veces cuando por ciertas razones nos dejamos llevar por esas circunstancias engañosas que parece que fuera. A mí me pasó cuando yo era muy chica, con una persona de aquí de la iglesia, ¿no? Que me dijo: hermano, deme su firma para un préstamo. Y yo dije: bueno, el hermano es de la iglesia, ¿no? Entonces parecía, ¿no? Parecía, esa era la situación engañosa, parecía. Pero de ahí, hermanos, se hizo la tormenta porque no canceló ese préstamo. Hermanos, yo intentaba ir al banco a pedir préstamo y me lo negaban. No, aquí le aparecen, pero si yo no le he recibido y parecía mi nombre. Bueno, eso pasó hace muchísimos años atrás, pero me viene a memoria porque a veces uno toma decisiones en circunstancias engañosas y no somos, digamos, de ir a los pies de nuestro Dios a pedirle esa dirección. Aun cuando pareciera bueno, aun cuando pareciera buena las circunstancias, uno debe de siempre pedir la dirección de Dios para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, hermanos. Entonces, alguien por ahí, ¿no? Dios más adelante me dijo: te lo dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo dije? Porque en el escrito está en la escritura que no debemos nosotros de salir fiador de nadie, ¿no? Y los proverbios mucho habla de eso, ¿no? De que el que sale fiador de alguien y todo ello, ¿no? Entonces ya se nos ha dicho, ¿no? Pero nosotros a veces caemos en esas circunstancias engañosas. Por eso siempre es bueno que nosotros estemos siempre pidiendo consejo a Dios, pidiendo dirección a Dios, porque nosotros no sabemos, a veces nos podemos dejar engañar, ¿no? Por esas circunstancias engañosas, como aquí sucedió con estos marineros. Pero, sin embargo, Dios cuando viene nos exhorta y nos anima. Tiempo después, para la gloria de Dios, por ahí una caja me abrió las puertas en cuestión de préstamo y yo bien contenta, porque al fin dije: al fin alguien me dio la mano, porque hermanos, de verdad, aparte que era muy, muy chiquilla, yo digo, no tenía como 20 y tantos años, todas las puertas de los bancos se me cerraran por ese préstamo, y no era poquita cosa, era bastante, pero en fin, ahora para la gloria de Dios puedo decir que ya esa situación ya no me impide, digamos, ¿no? Que un banco me preste, ya no como antes pasaba, ¿no? Pero eso nos recuerda que debemos nosotros siempre consultar a Dios, siempre ser dirigidos por Dios. Entonces aquí Pablo les anima con su palabra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fueron palabras de Pablo? No, fue la palabra de Dios que Dios envió a su ángel, ¿no? Fue la palabra de Dios que Dios le envió. No temas, mi propósito sigue en pie, así que no te preocupes, tú vas a llegar ante César, porque es necesario que comparezcas ante César, y ninguno de los que están aquí va a morir, ninguno va a morir. Entonces la palabra de Dios siempre en medio del caos está animando. Entonces cualquier tormenta que tú estés aquí, de repente tú dices: hermana Katy, pero ¿irá a venir el ángel a hablarme a mí también?
en estos tiempos? No, hermano, aquí está la palabra de Dios. Aquí está el aliento que nosotros necesitamos en cualquier tormenta que estemos pasando en nuestras vidas, sea de dinero, sea de situaciones familiares, sea de salud. Dios aquí tiene su palabra que nos anima y que dice: yo tengo un propósito contigo, y cualquier tormenta que estés pasando no lo va a detener, ese propósito que yo tengo para contigo. Ahora vemos en la siguiente lección que vemos aquí, es la obediencia que persevera la vida. En el versículo 27, vamos ahí. Dice ahí en el versículo 27, en el 25 sigue hablando, ¿no? Me estoy pasando. En el 25, entonces sigue Pablo exhortándoles a tener buen ánimo. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermano, basta con que una persona tenga esa fe para impactar la vida de los demás. Pablo está impactando la vida. Yo confío en Dios de que va a suceder como se me ha dicho. Entonces en el 27 dice que ya han pasado ¿cuántos días? Venida la 14ª noche. ¿Cuántos días han pasado? 14 días viajando así sin rumbo, siendo azotados por esa tempestad. 14 noches, dice, y siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche pasa algo. Los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, ¿no? Y empezaron a echar la sonda ahí para ver si estaban cerca de la tierra, y ellos esperaban con ansias, como dice en el 29, que se hiciese de día. Y en el 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. ¿Qué vemos aquí? Todos están en esa angustia, ¿no? Ya Pablo les había dado ánimo y todo, ¿no? Ya les había dado la palabra: no se preocupen, todos vamos a salir de aquí ilesos, nadie va a perder ni un cabello de su cabeza, ¿no? Pero unos marineros quisieron salvarse solos. Y esa pequeña nave que les decía yo que es la esquife, ¿no? Usando esa pequeña nave de salvamento, ellos quisieron usarla para salvarse, ¿no? Pero viendo eso, Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Pablo les está diciendo: todos nos salvamos o todos no, porque la palabra viene para todos, ¿no? Entonces es la obediencia, es que todos permanecen juntos. ¿Qué tal que nosotros, hermanos, aquí Dios nos habla que cuando nosotros estemos pasando por las tormentas en nuestras vidas, nosotros no debemos de escapar del lugar de donde Dios nos ha puesto? Nosotros no debemos de abandonar la fe, no debemos de abandonar la oración, no debemos de abandonar el proceso que Dios está teniendo en nuestras vidas, porque a veces erróneamente creemos que huir es la solución, ¿no? A veces hemos visto a lo largo de la historia en la iglesia, ¿no?, la vida de muchas personas que han pasado por diferentes circunstancias adversas en la vida, pero lamentablemente han tomado esa decisión, ¿no?, de huir, la decisión de dejar el camino del Señor. Pero aquí no, aquí Dios nos está diciendo: para que mi propósito, para que haya esa bendición en tu vida, para que veas la gloria de Dios en tu vida, es necesario que tú permanezcas aquí. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los marineros, ¿no?
para que nosotros perseveremos nuestra vida, es necesario que nosotros permanezcamos en esta nave. No, si ellos se van, entonces lamentablemente no está habiendo obediencia y Dios no va a cumplir su palabra, porque la palabra es para todos ahí en la nave, es permanecer. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros pasamos esas tormentas en nuestras vidas. Es permanecer buscando la presencia de Dios, en oración, en la fe, congregando. Es cuanto más debemos nosotros de acercarnos a Dios, de aferrarnos a Dios. No sé cuál sea tu proceso que estás pasando tú en este tiempo de tu vida, pero hoy Dios te dice, permanece en mí y verás la gloria de Dios. Permanece en mí. No abandones la fe, no abandones la oración, no abandones congregarte, no huyas, porque esa no es la solución, ¿no? Porque el permanecer es el acto de fe más grande que nosotros podamos tener o hacer. Entonces, aquí luego vamos a ver la fe que anima y que prepara el milagro. Imaginemos ahí a la gente que está en esa. Entonces, a ver, vamos a seguir aquí. Entonces los soldados, dice el 32, haciendo caso a Pablo, ¿no? Porque ya se acordaron que cuando no le hicieron caso, les fue mal, ¿no? Entonces esta vez Pablo les dice, si ellos se escapan de la nave, entonces vamos a perecer todos. Entonces los soldados, bueno, entonces vamos a hacerle caso a Pablo. Entonces ahí el 32 dice, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Es mejor que se pierda esa nave, esa pequeña nave, a que nos perdamos toda nuestra vida. A veces sucede eso, hermanos. A veces en nuestra vida es necesario perder algo, pero la situación es que no perdamos nuestra vida, que es lo más importante, que es lo más necesario. A veces nos toca perder algo, ¿no? A veces por nuestras malas decisiones, ¿no? A veces nos toca perder algo, pero es importante que perseveremos nuestra vida, como dice ahí, ahí en estos versículos que estamos leyendo, ¿no? Pablo y los soldados le hicieron caso a Pablo ahí. Entonces en el 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortaba a todos que comiesen, ¿no? Dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Y les exhorta porque dice, por vuestra salud, coman por vuestra salud, ¿no? Y qué maravilloso que Pablo se antecede, no espera que recién ser salvados, digamos, de esa tormenta para agradecer a Dios, no, porque él estando ahí es donde dice que toma el pan, ¿no? Y dio gracias a Dios en presencia de todos y comenzaron a comer, ¿no? Entonces todos ya de mejor ánimo comieron también, ¿no? Ya tenían mejor ánimo estas personas. Y ahí dice pues que eran 276 personas. Después de eso ya aligeraron el barco porque tiraron el trigo. Entonces vemos que es importante nosotros también dar gracias a Dios en el proceso. También dar gracias a Dios en ese tiempo, ¿no? Que si bien es cierto, Dios no lo ocasiona, pero Dios lo permite porque es una oportunidad siempre para mostrar su gloria en nuestras vidas, ¿no? Para mostrar la gloria de Dios aquí en la vida de Pablo, ¿no? Y de que su propósito se iba a cumplir a pesar de esta tormenta. Amén. Entonces en el 39 dice que ya llegaron a tierra, ¿no? Pero fíjense, hermanos, cómo el enemigo, porque vemos aquí también el trabajo del enemigo, ¿no? Levanta la tormenta, siempre buscando ser tropiezo del cumplimiento del propósito de Dios, ¿no? Primero le busca matarle a Pablo. Hermanos, yo quiero que usted sepa que cuando pasa esto,
Pablo todavía no había escrito las epístolas que hoy tenemos aquí, las cartas que él manda a las iglesias, a las diferentes iglesias. Pablo todavía no las había escrito porque él las escribe en las cárceles, usted sabe, ¿verdad? Pero Dios tenía algo maravilloso con la vida de Pablo y el enemigo intenta que eso no suceda. Las epístolas que hoy tenemos aquí, ¿no? Escrito por Pablo. Entonces primero intenta matarle, ¿no? Al no lograrlo, le manda la tormenta, pero Dios dice, yo estoy contigo, mi propósito se va a cumplir con tu vida, ¿no? Y luego, imagínese cómo es el enemigo siempre, ¿no? ¿No le ha pasado a usted que va pasando sale de una situación y al ratito le cae otra? ¿No le ha pasado a usted que dice, ay, ya salí de esto, ahora otra vez este problema de acá que me ha suscitado? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado y esto me trae recuerdo de eso. Porque estamos pasando de una situación que parece que ya se está solucionando y ¡pum! Aparece otro problema. Un problema aquí y luego aparece otro problema acá. Y eso es lo que le está pasando a la vida de Pablo. Primerito quisieron matarle, entonces él dijo, no, yo soy ciudadano romano, tengo que ser juzgado en Roma. Luego aparece esta tormenta, que también propiamente era tormenta de muerte para ellos, porque no había solución, no había salida humanamente posible, pero Dios dice, yo estoy contigo, así que no temas. Ahora, cuando ya están, digamos, en lo último, ya saliendo de esa tormenta, mire lo que pasa, el enemigo ahí instando algo, ahí mira, dice, en el 42, entonces los soldados acordaron, ¿qué cosa? Matar a los presos. Matar a los presos. ¿Y quién iba ahí dentro de los presos? Pablo, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar al Pablo, ahí está la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice que le impidió este intento y mandó a que pudiesen nadar, ¿no? Los que se pudiesen nadar se salven, ¿no? Ahora vemos otro intento, hermanos, de acabar con la vida de Pablo, matando a todos los presos para que dice ahí no se fuguen. Pero Dios muestra su misericordia otra vez, ¿no? A través de este otro soldado que lo impide, hermanos, lo impide. Entonces ellos salen nadando ahí a la isla, como dice en el capítulo 28, a la isla de Malta, ¿no? Y yo estaba leyendo, hermanos, y se lo voy a narrar así cortito, porque es largo. Después que llega a la isla, hermanos, dice que Pablo empiezan a hacer una fogata. Otro intento más del enemigo por acabar con la vida de Pablo es que tras sacar esas varitas secas para echarlas al fuego, sale una serpiente y lo toma a Pablo de la mano. Lo pica, hermano, esa serpiente venenosa, y Pablo la zarandea y la tira al fuego. Los naturales de ahí, o sea, la gente de esa isla esperaba que Pablo pues se muriese, porque eso era lo natural, que una persona sea picada por esta serpiente y pues muera, se hinchase, ¿no? Y sea sus últimos minutos de vida de Pablo, pero no fue así. Dios le liberó de esa picadura de la serpiente y todos se maravillaban. ¿Y qué había un propósito detrás de eso? ¿Por qué? Porque ahí Dios trajo sanidad a ese lugar. Dios trajo sanidad a ese lugar porque había alguien que estaba enfermo y Pablo oró por este hombre y lo sanó. Luego vinieron otros y ahí se manifestó la gloria de Dios, hermanos. Imagínense usted, el enemigo tratando de una cosa, de otra cosa, de otra cosa y de otra cosa, porque lo quería tumbar a Pablo, porque quería que Dios no cumpliera su propósito en Pablo, toda la maravilla que Pablo iba a hacer más adelante, ¿no? Traer sanidad a este pueblo. Luego lo demás, escribir, luego las demás es su historia, ¿no? Ese testimonio de Pablo, su vida entregada a Dios, al evangelio. Pero siempre, hermano, así va a pasar en nuestra vida. El enemigo va a intentar por diferentes circunstancias de traernos abajo. Pero recordemos algo, que Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida y ninguna tormenta lo va a detener. Amén. Amén. Así que esta es la porción de la palabra de Dios que en esta noche
comparto con ustedes dejándole esa palabra de aliento, hermano. Esa palabra de aliento porque no sé qué usted esté pasando, qué tormenta esté pasando o qué tormentas estará pasando. Porque como le digo, a veces se nos viene una avalancha de tormentas en nuestra vida. Lo que sí puedo decirle, hermanos, a través de este estudio y por la vida de Pablo, y algo que recalqué al principio, que es una historia real, es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y créalo, que Dios está con usted y ese propósito se va a cumplir. Amén. Así que no desmaye en su fe, no desmaye en la oración, no desmaye en congregar, hermanos. No desmayemos, porque pasaremos situaciones muy críticas, pasaremos situaciones muy tensas, muy angustiantes, muy desesperantes. Pero recordemos a quién está de nuestro lado, quién va con nosotros, como dice la palabra de Dios, como poderoso gigante. Porque si nosotros no podemos hacer, Él todo lo puede hacer. Amén. Así que ánimo, sigamos creyendo, sigamos confiando, porque Pablo lo dijo, yo creo en Él, yo creo en Él, y que como Él se ha dicho, así se hará. Amén. Así se hará en nuestras vidas. Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a darle una fuerte ofrenda de aplausos, que Él se merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo el honor. Y que cada vez más nuestra fe crezca y que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Piense usted, hermano, estoy pasando una tormenta. Esta es la oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Así que ánimo, adelante en el Señor. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Dios, acabamos de leer esta historia real, este acontecimiento histórico que pasó tu siervo Pablo, Padre. Qué hombre para más entregado a ti, Señor. Qué hombre para confiar en ti, Señor amado, y tener nosotros ahora este testimonio, Señor, de su vida, Padre Celestial. Dios Todopoderoso, tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, animándonos, exhortándonos, Señor, a siempre depender de ti, Señor, en nuestras decisiones, Señor, a consultarte a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor maravilloso, a siempre depender de ti, Padre Celestial. También, Señor eterno, pasamos diferentes tormentas, Señor, en nuestra vida. Por tema de salud, por tema de dinero, por temas familiares, Padre Celestial, por diversas situaciones en nuestras vidas, Padre. Pero hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos porque tu palabra dice que tú estás con nosotros, Señor. Tú lo has prometido, Padre, estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, todos los días, Padre Celestial. Dios maravilloso, ayúdanos, Padre Celestial, a confiar más en ti, a perseverar en tus caminos, Señor, a permanecer, Señor amado, Dios, en la oración, Señor amado, confiando en ti, Padre Celestial, confiando, Señor, que el propósito tuyo en nuestras vidas se cumplirá, Padre Celestial. No habrá tormenta que lo detenga, Padre Santo, mi Dios. Tú sabes las situaciones diversas que están pasando mis hermanos. Tú conoces la lucha de cada uno, Señor eterno, los procesos que están pasando, Dios maravilloso. Ayúdalos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor amado, a tener ese buen ánimo, Padre Celestial, de continuar en tus caminos, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos haga, Señor bendito, salirnos de tu camino, huir, Padre Celestial, que cuando venga eso de huir, Señor, mi Dios, recordemos esta palabra, Padre Celestial, que es preciso permanecer en ti, Señor, que es preciso obedecer, Señor amado, para contemplar tu gloria en nuestras vidas, Señor maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Bendigo tu nombre ahora y siempre, Señor. Mi Dios, te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen sus asientos.